Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. A lo largo de la historia, el ser humano ha demostrado ser una de las especies con más capacidad de adaptación. Hemos sido capaces de superar las adversidades, de sobrevivir en el último rincón del mundo, e incluso en el espacio. Hemos multiplicado nuestra población y retrasado cada vez más la edad media en la que morimos. La pandemia nos ha obligado a adaptarnos una vez más, a tomar medidas para asegurar nuestra supervivencia. Sin embargo, la mayor amenaza a la que se enfrentará la humanidad, según apuntan científicos, no es otra que el cambio climático. ¿Seremos capaces de adaptarnos una vez más? En Canarias ya se están poniendo en marcha iniciativas de adaptación medioambiental, como el cohousing. Cuéntenme qué consiste esto del cohousing o vivienda colaborativa. La vivienda colaborativa es una forma de residencial, en principio, ¿vale? Donde la persona no tiene la propiedad de la vivienda, ¿vale? Ni tampoco el alquiler, sino que la persona puede acceder a esa vivienda a través de la cesión de uso, ¿vale? Aquí tenemos un boceto que todavía está en veremos, ¿no? Correcto. De cómo sería más o menos, Nacho, una urbanización, vamos a decir, o un complejo como el que ustedes están promoviendo. ¿Qué tendría? ¿En qué consistiría este complejo? Hombre, pues, teniendo claro que esto no es más que un boceto, pero sí reúne los requisitos que consideramos básicos, ¿no? Para empezar, tiene una zona verde amplia, que no solo sería zona de arbolado, sino una zona de huerto, por supuesto, huerto ecológico. Ajá. Luego tendría... Zona Muy bien. verde. Zona verde con huerto ecológico. Correcto. Y también tendría huerto las azoteas. El hecho de que estén pintadas de verde no es casual, porque también pensamos que las azoteas, aparte de tener placas solares, pues tendrán zona de huerto urbano. Por tanto, Ajá. eso también es huerto en las azoteas. Muy bien, huerto. Justo debajo de las azoteas que tenemos, pues lo que pensamos que son la zona de las viviendas privativas de cada unidad familiar. Ajá. Y luego ya debajo, lo que sería la planta baja, pues sería toda la zona común y en esa zona común pues podemos encontrar todos los servicios que pensamos En la planta baja de la compartir. vivienda. Exactamente. Entonces, ¿qué zonas comunes pensamos? ¿Qué tiene una zona común? Claro, pues mira, pues ahí encontramos tanto desde la lavandería, que son el tipo de cosas que pensamos mancomunar entre todos, ¿no? Habrá un comedor, cocina grande, una cocina industrial con un comedor amplio, habrá un espacio multiuso, tanto para hacer clases de yoga como para una biblioteca, como para lo que se quiera. Habrá una parte de garaje que también será común, porque una característica importante... Pero con coches, ¿vamos a tener coches en una área tan sostenible como el Cien Pies? Sí, pero podrá haber coches eléctricos. Eléctrico. Y si además todavía no hemos decidido cuántas unidades van a ser, pero si pongamos por caso que al final somos 20 unidades, pues a lo mejor podremos tener 8 o 10 O sea, coches. coches en total. compartidos. Coches compartidos. Muy bien. Es decir, es una forma de minimizar recursos y aprovecharlos más. Oye, Paqui, ¿esto no se parece a una comuna? ¿No es esto una comuna? Aquí no hay nada de comunismo ni nada de esto, eso que se dice tanto hoy en día. No tiene nada que ver con una comuna. ¿En qué se Y diferencia? hay que aclarar que la comuna todo se comparte, o sea, se comparte la vivienda, se comparten los espacios comunes. Aquí la vivienda es privativa. Aquí la vivienda es privativa, solo compartimos la parte común, pero sobre todo es que cada uno tiene su propia economía, independientemente de que luego hay una parte común donde esa economía sí que es compartida, ¿no? ¿Qué ventajas ambientales tiene esto, José? Un complejo como este, una iniciativa como esta. Pues mira, así de entrada, con tanto verde ya hay emisión de oxígeno a la atmósfera, eso de entrada, ¿no? Pero
También otra ventaja es que el huerto nos puede dar, si no toda la verdura que necesitamos para comer, pues nos puede evitar estar comprando y evitar, por ejemplo, la contaminación que genera el transporte de los productos, ¿no? Por ejemplo, otra ventaja es al compartir servicios como la lavandería, o sea, porque no habrá una lavadora en cada una de las viviendas, pues también ahorro de agua, ahorro de electricidad, ahorro de medios, ¿vale? Ahorro de energía. Efectivamente. Y después la idea es también pues, ser lo más energéticamente sostenible posible, ¿vale? Placas solares, pues prácticamente 100% que sí tendremos, pero bueno, también estudiaremos otras vías de ser energéticamente, si no autónomos, pero bueno, lo más autónomos posible. Y desde el punto de vista... Perdona, Sí. y uniéndome a lo que decía José, la idea es que, puesto que vamos a coger el edificio en fase de diseño, queremos utilizar pues, materiales que sean más sostenibles, es decir, pues, hacer posible construir con madera o con piedra, menos hormigón, es decir, ese tipo de cosas también las tenemos en cuenta. Paqui, desde el punto de vista de la salud mental, de la felicidad, ¿este tipo de convivencia ayuda? Sí, ayuda en el sentido de que piensa que nuestro cohousing va orientado a que todos vamos a envejecer y está demostrado que hoy las personas que viven solas tienen muchos problemas de salud mental por esa situación. El hecho de que tú estés compartiendo, de que tengas a tu alrededor toda una serie de vecinos que sabes que en cualquier momento, si tú no apareces por la mañana, van a estar pendientes de ti, eso de alguna manera te da seguridad y te hace sentirte mucho más tranquilo en este ambiente. Nacho, ¿y qué requisitos son necesarios para entrar en este espacio, en este proyecto? Pues yo diría que lo más importante es tener una actitud proactiva, sobre todo con los valores que propugnamos, es decir, valores de solidaridad, de sostenibilidad ambiental, de respeto, de transparencia, de querer integrar a los demás. Es decir, eso es lo más importante para querer entrar. ¿Hay que ser resiliente para entrar en el Cien Pies? Hombre, es que este proyecto es pura resiliencia. Es decir, no es solo resiliencia ambiental, sino es resiliencia adaptativa de uno mismo. Es decir, todos sabemos que nos estamos haciendo mayores. ¿Y cuál es el problema de los mayores de hoy en día? Que viven solos en sus casas. De esta forma, eso no existe. No vamos a ser meros vecinos, vamos a ser amigos unos de otros. Eso es ser resiliente. Comenzamos este camino hacia la resiliencia en uno de los sectores más afectados por el cambio climático, el de la alimentación. La idea que hemos formulado siempre desde Alborinco es una idea alternativa al modelo que tenemos actualmente, tanto al modelo de comercio como al modelo económico. ¿Qué nos da más tranquilidad? ¿Cobrar todo en euros o cobrar una parte en euros y otra parte en especias? ¿Hacer intercambios? Estamos experimentando ahí. Trabajar con principios éticos, con principios de cooperación, con principios de sostenibilidad, con principios de economía del bien común, ¿no? y de bien común en general, ¿no? Que pensemos en cualquier actividad que vamos a hacer, qué consecuencias tiene para el resto, ¿vale? Y qué beneficios tiene para el resto, incluyendo también los aspectos ambientales, evidentemente. Yo creo que todos tenemos claro que tenemos que apoyar el producto local y eso se lo debemos a las administraciones, han hecho un esfuerzo para que eso sea así. La pregunta es, ¿el producto local de cualquier forma, en cualquier lugar? Yo puedo tener un producto local contaminado y es local. Puedo tener un producto local no contaminado y obtenido a base de esclavitud, mano de obra barata. Puedo tener un producto local no contaminado y con precios muy injustos hacia el agricultor. Entonces, esas preguntas también hay que hacerlas cuando estamos apoyando un producto local que estamos apoyando.
Los cultivos de cercanía para el borinco, la importancia que tienen es porque estás gestionando el territorio. Al final estás fomentando la economía local que contribuye a toda tu comunidad, estás fomentando la diversidad de la fauna. Realmente los agricultores son los que están padeciendo el efecto del cambio climático de manera directa. Sin embargo, el cambio climático lo estamos provocando entre toda la población. Entonces, ¿cómo es posible que todavía permitamos que los agricultores cobren por su cosecha y no reivindiquemos que los agricultores debemos buscar fórmulas entre todos para que los agricultores tengan una estabilidad económica y puedan seguir en la tierra? Si seguimos pensando que los agricultores son aquellas personas que renunciaron a sus vidas y tienen que estar en la tierra estacados como estaban antiguamente las vacas, pues vamos mal. Tendremos que pensar de una forma más innovadora y mucho más acertada y mucho más humana. Venga, chao. Chaito. Chicos, vamos. Entre las voces que se alzan para advertir de la emergencia climática pidiendo acción, se encuentran los jóvenes, muy conscientes de la herencia que les vamos a dejar. Patricia, ¿qué es la resiliencia ambiental? Pues yo creo que hay bastante consenso, ¿no?, en cuanto a las definiciones que dan los expertos, y diría que la resiliencia ambiental es la capacidad que tendría un ecosistema para adaptarse a pues, los cambios tan bruscos que está habiendo en el clima, ¿no?, tanto de pues, ecosistemas como este natural como de sociedades pues, como estamos viviendo en los últimos tiempos. Activista desde los 14 años, ¿cómo te dio por meterte en el mundo de la defensa ambiental? Yo comencé siendo activista por los derechos de la infancia y sobre todo de las niñas con la ONG Plan Internacional, y después de muchos años trabajando temas como matrimonio infantil, acceso a la educación, lo que vimos es que los efectos del cambio climático, si bien nos atañen a todos, tenían un impacto especialmente negativo sobre las poblaciones más vulnerables, que en este caso serían las niñas, por esta doble discriminación de género y de edad. ¿En concreto? ¿Por qué? Pues porque si bien hay países en los que las sequías siempre han sido comunes, con el cambio climático se están haciendo aún más frecuentes. ¿Esto qué significa? Que si tú no tienes acceso a agua potable en tu casa, hay que ir a por ella a un pozo, a una fuente común. Esta es una tarea que tradicionalmente ha estado ya no relegada a las mujeres, sino específicamente a las niñas. ¿Qué ocurre? Que cuando el pozo más cercano a tu casa se seca, tienes que recorrer muchos más kilómetros para llegar al siguiente. Y este es un tiempo por las mañanas que inviertes en ir a buscar agua en lugar de estar en la escuela, ¿no? Ante la escasez de agua hay una escasez de alimentos y las familias no tienen comida suficiente para alimentar a sus hijos, que es lo más fácil, casarlas. Y al final lo que se está tratando de hacer, no solo el Plan Internacional, muchas ONGs que trabajan en este campo, es tratar de concienciar a las sociedades para intentar buscar otras soluciones que no pasen por el matrimonio infantil. Mujer y joven, pero realmente la voz de las personas de tu edad, en concreto, mujer, ¿se está teniendo en cuenta a la hora de la toma de decisiones? Sé que has participado en foros internacionales muy importantes, pero teniendo en cuenta que son ustedes los que van a heredar el planeta, ¿se les está teniendo en consideración? La respuesta a esta pregunta va a depender de a quién se la formules. Obviamente queda muchísimo por hacer, siempre se podría escuchar más a las voces jóvenes, pero yo creo que ha habido un cambio brutal respecto a la generación de mi hermana, por ejemplo, que tiene 8 años más que yo, y son solo 8 años, a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Gracias al fenómeno que hubo hace un par de años, hemos conseguido que los jóvenes entremos en los procesos de toma de decisiones. Yo he tenido reuniones presenciales con la ministra de Transición Ecológica porque estaba genuinamente interesada en conocer qué teníamos que decir los jóvenes, cómo queríamos que se atajara este problema, ¿no? Y luego, por supuesto, los comités de expertos y demás que le podrían dar una forma más factible. Pero bueno, que la intención está ahí y yo creo que se ha logrado conquistar mucho en ese sentido.
¿Y la gente joven, la gente de tu edad, está verdaderamente concienciada con la emergencia climática y con el mundo que van a heredar? Quizá yo esté dentro de una burbuja, ¿no? Porque siempre tendemos a juntarnos un poco con la gente que piensa similar a nosotros. Así que en mi caso te diré que mi entorno sí que parece estar bastante concienciado. De hecho, pues está este curioso fenómeno, ¿no? Que en vez de los padres educarnos a nosotros, que también somos los jóvenes, incluso los niños pequeños, quienes llegamos a casa y les explicamos a nuestros padres, a nuestros abuelos, qué es esto de la emergencia climática, ¿no? También en mi caso concreto conozco a bastante gente joven que ya no solo sale a las calles a pedir soluciones al gobierno, sino que desde su práctica profesional está llevando a cabo soluciones para este problema al que nos enfrentamos, ¿no? Te puedo hablar, por ejemplo, de Santos Díaz, que desde su bagaje de ingeniero está tratando de llevar soluciones de energía limpia y accesible a países como Myanmar, Ecuador o Ruanda. También Santiago Jiménez es cofundador de una aplicación que se llama Light, que te da puntos por llevar un estilo de vida sostenible, y esos puntos los puedes canjear luego por recompensas y premios, ¿no? Y finalmente, en el ámbito de la empresa y de la educación, Adela Conchado se dedica pues a hacer consultorías a empresas para explicarles cómo pueden aplicar la economía circular a su negocio, y también pues dar clases en la universidad sobre economía circular para que las generaciones futuras también estén formadas al respecto y puedan seguir pues este legado que nosotros estamos iniciando, ¿no? ¿Y el resto de la sociedad en su conjunto está verdaderamente concienciada? Pues de nuevo habrá núcleos de personas que estén más y menos concienciadas, pero lo cierto es que el pasado Día del Medio Ambiente, la campaña de un árbol por Europa la cerraron la princesa Leonor y la infanta Sofía, ¿no? Y esto quiere decir que las iniciativas que estamos llevando a cabo los jóvenes y que al final reflejan un poco también al resto de la sociedad española están llegando a ámbitos tan altos como la Casa Real. Así que a mí esto me da mucha esperanza. ¿Y qué has detectado cuando te has reunido con líderes políticos de la talla de Pedro Sánchez o de la ministra de Transición Ecológica? Sí. ¿Has notado en ellos una inquietud cierta, verdadera inquietud por lo que está pasando? ¿O en el mundo en el que se mueven de las grandes decisiones políticas los tiene un poquito mediatizados? Yo he participado en grandes cumbres, en grandes eventos, y diría que si bien pueden ser necesarios para generar conciencia, las personas que realmente tienen interés en el tema no necesitan estos grandes eventos para actuar, ¿no? Y por eso yo también trato no solo de alcanzarlos a ellos, sino también tratar de actuar con los gobiernos locales, ¿no? Que al final pues tienen unas vías de actuación más directas, pues plantando un árbol, tienen iniciativas a nivel municipal para concienciar a la población. O sea, ¿crees que las cumbres no son, participaste en la ONU sobre el cambio climático, ¿crees que las cumbres no son decisivas? Hay una limitación muy grande que tiene la ONU, y es que la gran parte de las decisiones que se toman dentro de ella no son vinculantes. Y es verdad que aunque los acuerdos que se alcanzan no logren todo lo que deberían lograr, por lo menos generan conciencia, por lo menos se habla de ello en los medios, ¿no? Y por una parte es criticable porque no son suficientemente ambiciosos, pero por otra parte hacen una labor con estos efectos colaterales que tiene, ¿no? ¿Cómo podemos los ciudadanos contribuir día a día a la lucha contra la emergencia climática? Es largo, pero es un esquema. Pues básicamente va a depender mucho de nuestra personalidad, ¿no? Quizá a quienes son más extrovertidos les gustará más salir a la calle, salir con una pancarta a reclamar las cosas que son justas y que son necesarias. O sea, lo primero es hacer ruido sobre el asunto. Lo primero es hacer ruido sobre el asunto, efectivamente, y luego aparte de hacer ruido, pues predicar un poco con el ejemplo, ¿no? I'm sitting in the rain, just singing in the rain. Si hay un ejemplo a predicar que corre por las venas de los canarios, ese es la necesidad de ahorrar agua.
uno de los bienes más escasos y preciados de las islas. En este campo también hay margen para la resiliencia. Bueno, el proyecto que tenemos aquí en colaboración con la Mancomunidad del Sureste es un proyecto financiado por fondos europeos, se llama Adaptares y consiste en promover la adaptación al cambio climático. Estamos viendo cuál es la manera mejor de producir alimentos reutilizando el agua y evitando así seguir extrayendo agua de los acuíferos. Bueno, el agua es fundamental para aumentar la resiliencia porque con el cambio climático uno de los factores principales es la falta de agua. El cambio climático está afectando a todas las regiones del mundo, pero especialmente a las regiones áridas y semiáridas, porque estamos teniendo menos agua de lluvia y además cuando llueve, llueve de manera muy intensa, de manera que no se infiltra el agua tan fácilmente en el terreno y escurre y por tanto se pierde al mar. Esa bajada de agua disponible la podemos compensar con recursos de agua no convencionales. Cuando el cambio climático supone una grave amenaza de degradación de suelos, de erosión y de desertización, si tú dispones de agua, estás consiguiendo esos suelos poderlos volver a poner en producción. Entonces supone una ventaja muy grande porque esos suelos rápidamente, cuando los regamos con agua regenerada, rápidamente recuperan esa materia orgánica que habían perdido con los años de abandono y pasan a ser suelos de buena calidad para producir alimentos. En Canarias somos unos privilegiados, porque una cosa que fue mala, que fue el hecho de que teníamos poca agua, nos hizo ser muy buenos aprovechando recursos no convencionales. Entonces somos una potencia tanto en desalación como en reutilización. With a happy refrain, just singing, singing in the rain. Falta un cambio de política en los encargados de nuestro cabildo, porque ahora mismo el agua depurada se depura y un porcentaje demasiado elevado, depende de los números que consultes, estamos hablando entre un 65 y un 80% de ese agua que se trata se devuelve al mar en lugar de ser reutilizada. Si se financia la puesta en regadío de nuevas zonas o de zonas abandonadas y también se potencia que el agua regenerada esté accesible más allá de cota 300, para ello habrá que construir infraestructura, podremos recuperar mucha de esa actividad que se está perdiendo. Trump hoy rompió con el Acuerdo de París contra el cambio climático, un esfuerzo del que hacen parte hasta las naciones más aisladas del planeta. Al darle la espalda al acuerdo, Washington se suma al minúsculo grupo de Siria y Nicaragua, que desde un inicio rechazaron el pacto. La decisión del presidente abrirá un nuevo frente de batalla. Para Trump, el calentamiento climático es una patraña y acusa a China de idearlo para que los productos estadounidenses no sean competitivos. This is not about right or left. We couldn't care less about your party politics. From a sustainability perspective, the right, the left, as well as the center have all failed. Que el cambio climático es una realidad resulta difícil de negar. Los polos se deshielan, el nivel del agua sube. Sin embargo, hay quienes consideran que la alarma no es inminente. ¿Existe un margen para la tranquilidad o realmente es tan alarmante la situación como se describe por regla general? Una cosa de la que pocas veces se habla, pero que considero que las personas deben entender, es que los modelos a futuro son exactamente eso, modelos. Es decir, lo que se intenta es establecer un modelo matemático que nos permita hacer una prospectiva sobre qué podría ocurrir si.
Y de momento lo que estamos midiendo, lo que estamos observando, que es al final, a fin de cuentas lo que en ciencia cuenta, lo que mides, no lo que sospechas, ni lo que prevés en el futuro, sino lo que mides, parece que todo correlaciona muy bien con uno de esos modelos del IPCC, que es el RCP, se llama así, RCP 4.5, que nos ofrece un escenario en el 2100 de calentamiento, pero para nada catastrófico. Entonces, ¿ustedes creen que hay que tomar medidas o no hay que tomar medidas ante la sucesión de acontecimientos que se han venido produciendo sobre el clima en los últimos siglos? Vamos a ver, lo que hay que adoptar es una postura realista frente a los procesos provocados por los cambios en el clima o por los cambios en los climas, sobre todo a nivel regional. Nosotros lo que creemos es que se deben estudiar las condiciones que se dan en diferentes regiones y zonas del planeta, y allí donde sea necesario, tanto para conservar el medio ambiente como para conservar el bienestar de las personas, adoptar las medidas de adaptación necesarias para que estos cambios a los que vamos a asistir, sí o sí. Es decir, no hay ninguna medida que diga, es que si hacemos esto A, B, C, D, E y F, dentro de 10 años ya no hay cambio climático. Eso es una quimera, no existe, no es verdad. Entonces, lo que sí existe son estos problemas y sí podemos tomar medidas de adaptación que nos permitan superar las dificultades que esto pueda conllevar consigo, ¿no? Ustedes sostienen que el cambio climático, contrariamente a la opinión generalizada, sí que puede tener efectos positivos sobre el medio ambiente. Por ejemplo, a más CO2, más reforestación. ¿Qué otras ventajas ven ustedes en esta situación de crisis climática? Efectivamente, los cambios climáticos, el cambio del clima al que estamos asistiendo tiene, como decía, a nivel local y regional, efectos negativos, pero también los tiene positivos. Uno de ellos, sin duda, es el aumento de la biomasa. A nivel de los seres humanos, lógicamente, regiones hasta el momento pobres, por ejemplo, en la producción de alimentos, como pueda ser la zona media de las latitudes medias de Siberia, se van a convertir en zonas de producción de cereales. Enormes zonas de producción de cereales. Todas las cosechas en los últimos 5, 6, 7, 10 años, algunas de ellas, todas las cosechas de todos los productos en prácticamente todos los países van de récord en récord. Este año tenemos récord de producción de uva en Chile, tenemos récord de producción de arroz en Filipinas, tenemos récord de producción de soja en el sureste asiático, tenemos récord de producción de arroz. Es decir, vamos de récord en récord. ¿Por qué? Bueno, pues porque a las plantas, nos guste o no a nosotros, les encanta el dióxido de carbono, ¿no? Y cuanto mayor es la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, mejor para las plantas. Entonces, ¿qué interés pueden tener todos esos colectivos científicos, organismos internacionales, estados, en alarmar tanto como se está alarmando sobre las consecuencias del cambio climático? La política tiene claros intereses, es decir, la política sabe perfectamente que una población atemorizada es una población manejable. Y la política sabe perfectamente que la manera más sencilla de reconducir nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar, de alguna manera de adaptar nuestra individualidad, es bajo un estado de amenaza. Acabamos de verlo con la crisis del COVID y parte de la industria también. Hay sectores de la industria que se ven muy favorecidos por las acciones de los políticos en todo lo que tiene que ver con el cambio climático y, lógicamente, estamos hablando de una conexión de lobbies entre determinados sectores empresariales y determinados sectores políticos muy, muy potente, a los que realmente les interesa que se mantenga un nivel alto de emergencia, de atención, porque esto favorece para unos sus expectativas económicas mediante subvenciones, promoción, etcétera, etcétera, eliminación de la competencia, y para otros, lógicamente, sus ambiciones políticas en lo que se refiere al control ciudadano y al manejo de las poblaciones, ¿no?, de las sociedades. Como experto en economía del medio ambiente, te tengo que preguntar, ¿existiría un plan de resiliencia que nos permitiera modificar nuestros hábitos económicos, toda la actividad económica del planeta, que en Canarias, por ejemplo, que es donde te hablamos, vive en torno al turismo, para poder adaptarnos a esa situación que parece irreversible? Yo no encuentro motivos que nos impidan
tener fe y confianza, no fe, confianza en nuestras capacidades tecnológicas, que son las que nos han traído, las que nos han llevado a ser la especie más resiliente de este planeta. Pero si tenemos en cuenta que vivimos en islas y que el nivel del mar sube cada vez más, no queda otra que preguntarse ¿qué pasará con quienes viven a unos pasos del mar? El aumento de la temperatura a nivel global se espera que cause un aumento del nivel medio del mar, ¿no? Ese sería uno de los impactos que se espera en las Islas Canarias, que sea de los más graves debido a la concentración de población que tenemos en los núcleos costeros en las Islas Canarias. También se espera que aumente la frecuencia, o por lo menos cambie, así como aumente la intensidad de los fenómenos costeros adversos. Eso puede ocasionar pues, un mayor riesgo de inundaciones costeras. La ordenación del territorio es clave para disminuir la vulnerabilidad y, por lo tanto, el riesgo en las zonas costeras. Una correcta gestión del dominio público marítimo terrestre o el dominio público hidráulico vendría de la mano de dejar libre ese espacio, esa interfaz tierra-mar y hacer que la ordenación del territorio haga efectivo una reducción del riesgo a los impactos del cambio climático. No se espera que todo se vaya a arreglar haciendo más infraestructura, ¿no? Hay diversas formas de adaptarse al cambio climático. Hay medidas de adaptación que lo que pretenden es generar una protección, como puede ser una infraestructura dura, un dique, ¿no? O levantar un muro. Hay medidas de acomodación, que en este caso sería, bueno, ya sé que me va a subir el nivel del mar hasta una cierta cota, pues sería un poco elevarse, ¿no? En aquellos casos que sea posible. Hay también medidas de avance, ¿no? Que sería que se podría hacer lo que es ganarle tierra al mar, que se ha hecho históricamente en las Islas Canarias, se ha hecho mucho, no sé si si sería correcto volver a hacerlo. Y también, bueno, siempre está la retirada, ¿no? Darse un pasito para atrás, porque como sabemos en Canarias hay multitud de construcciones muy cercanas al mar. Creo que estamos en el inicio, en la fase inicial, ¿no? Creo que de las administraciones y de los grupos de investigación y demás, nos hemos dado cuenta de que hay un problema y que hay que actuar, ¿no? Y estamos en esa fase de reconocer ese problema, evaluar los posibles impactos que pueda haber y a partir de ahí tomar decisiones y proponer medidas de adaptación. Sí, realmente sí existe un riesgo para el turismo en Canarias. Seguramente venga ya no solo por la subida del nivel medio del mar, sino por el cambio de las temperaturas, ¿no? El tener temperaturas más extremas y cambios en el régimen de temperaturas anual y medio. Es posible que cambie la temporalidad de las estaciones en las que venga más gente, ¿no? A lo mejor concentrándose únicamente en los mejores meses del año, no tan repartido uniformemente en el año como tenemos actualmente. ¿Tenemos una alternativa preparada ante esto? Se está diseñando la alternativa. Hay dos frentes, un frente de adaptación, que es decir, intentar paliar los efectos del cambio climático, y un frente de mitigación, que es intentar aportar para revertir la situación que están originando el cambio climático. Lo que más nos preocupa es la adaptación, y desde el punto de vista de la adaptación tenemos que introducir medidas a corto plazo que pasan evidentemente por diseñar un ecosistema normativo que empiece a dejar claro cuáles son las obligaciones de todos los agentes que componen la sociedad canaria, pero también cuáles son los derechos que tienen la sociedad canaria. En definitiva, definir de forma clara lo que son las reglas de juego. Vamos a tener efectos importantes sobre nuestra principal industria, que seguirá siendo nuestra principal industria y que está haciendo un esfuerzo importante en ser una industria sostenible. ¿En serio? Sí, sí la está haciendo por parte de la patronal hotelera. Pero hay un elemento muy importante. El nivel medio del mar se va a subir en torno a entre 70 y 1 metro en todas nuestras costas canarias. Y eso va a suponer una configuración importante de nuestras playas, es decir, de nuestros parajes, a los que viene asociada buena parte del turismo. Por lo tanto, hay un elemento que actualmente tenemos, que no vamos a poder, un recurso que actualmente tenemos, del que no vamos a disponer en un futuro. Por lo tanto, está claro que habrá que redirigir esa oferta turística. Pero también va a suceder en el sistema sanitario, ¿no? En el sistema sanitario es evidente los efectos que está teniendo el cambio climático sobre nuestra vigilancia de la salud. Un estudio que se ha hecho por parte de las dos universidades
sobre los ingresos hospitalarios asociados a patologías del corazón, enfermedades cardíacas, ha desvelado que entre el 2014 y el 2017 en torno a 800 personas ingresaron a nuestros hospitales canarios con algún tipo de afección cardíaca, de las cuales 49 murieron entre el 2014 y el 2017. De esas 49, 42 personas murieron justo cuando teníamos episodios de calima extremas en nuestras Islas Canarias. La gran asignatura que tenemos es una asignatura de adaptación, de intentar que los efectos que van a seguir produciéndose y acentuándose de aquí a final de siglo, pues cada vez de alguna forma podamos aliviarlos. O sea, tenemos que resignarnos a que esto no va a revertir. Ahora lo que nos queda es adaptarnos. El frente viene y lo que tenemos que hacer es apechugar para que el frente no nos barra. ¿Hace falta entonces un plan de resiliencia? Exactamente, la adaptación al final es resiliencia, es adaptarnos a la nueva circunstancia. Si tenemos que el turismo va a perder uno de sus elementos más característicos, que es la playa. Y no vamos a poder hacer nada. Y no vamos a poder hacer nada, que la sanidad va a tener que ser reforzada porque habrá más muertes como consecuencia directa del cambio climático. Con planes de vigilancia específicos para reducir las muertes. Añadamos la inmigración. Si hemos llegado hasta aquí, con estos devastadores presagios, será porque hemos hecho muy mal las cosas. En los últimos 3 siglos a nivel global. 3 siglos. Esta generación le toca sufrir los errores de la humanidad en estos 3 siglos. Pero yo también pongo el acento en algo. Nuestras generaciones de hace 3 siglos, si supiesen lo que iba a pasar con el planeta Tierra, yo quiero creer que hubiesen cambiado el rumbo, ¿no? Es decir, no hubiesen practicado Pero una... Pero lo sabemos hace muchos años y aquí se muchos está empezando a cambiar el rumbo. De los años 80. Desde el punto de vista mediático y de comunicación, la acción climática a lo mejor no vendía como se requería, ¿no? Por eso te digo que ha habido mucho retraso, no sí, hace 3 siglos. Por supuesto, no. Hubo una consejera antecesora tuya que llegó a decir en el Parlamento que en el cambio climático habría que tomárselo en serio cuando otras instituciones supranacionales se lo tomaran en serio. No, eso no puede ser, eso es un error. Bueno, pues se dijo, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo que se dijo legislatura. Y creo que fue un gran error. De la misma forma que fue un error cuando se canceló la Agencia Canaria de Cambio Climático. Yo creo que eso fue una decisión poco acertada en Canarias. Canarias, junto con el País Vasco, si no se hubiese clausurado la Agencia Canaria de Cambio Climático, ya que hemos tenido responsabilidad de todos los partidos de gobierno, porque eso fue en un momento donde estábamos gobernando Coalición Canaria y PSOE, y se canceló la Agencia Canaria de Cambio Climático. El panorama hubiese sido totalmente distinto. La suerte es que estamos... ¿Pero ahora se están tomando decisiones transversales? Sí, se están tomando decisiones. Ahora, ¿todas las consejerías del gobierno están en las claves que tú me estás explicando? Yo no he percibido ninguna consejería que no esté en esa clave. Bien, ¿y las instituciones que conforman la autonomía de Canarias, cabildos y ayuntamientos? Hay que darle una vuelta al tornillo. Porque hace unas pocas semanas el Cabildo de Tenerife ha aprobado una moción, una iniciativa para que el gas se implante como combustible de transición, cosa que, por ejemplo, en Gran Canaria está proscrito por el mismo Cabildo, por la misma institución. Además, han apostado de forma errónea y que no... Las políticas energéticas las define el gobierno de Canarias. Nosotros estamos por otro modelo totalmente distinto y es un modelo de descentralización de la producción energética, democratización de la producción energética, de manera que nos marcamos un objetivo claro, realista, que hay que sudar mucho para poder alcanzarlo, pero se puede alcanzar, que es que en el año 2030 la generación de electricidad esté sustentada en un 67% en energías renovables distribuidas. Bueno, pero Canarias va ahora mismo a la cola en la penetración de energías renovables. ¿Qué culpa, por emplear un término judeocristiano, tiene Endesa, Unelco Endesa, en ese retraso? Yo creo que la culpa ha sido de todos, ¿no? Bueno, Primeramente, es que estamos subvencionando con presupuestos públicos su ineficiencia energética, su ineficiencia ambiental. Eso lo estamos subvencionando con un porcentaje de beneficios que se lo damos de los presupuestos generales del Estado. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a ser esto? Tanto Endesa como Red Eléctrica están en los últimos años están cambiando el rumbo, ¿no? Yo he de reconocer que si con Endesa tenía muchas diferencias y sigo teniendo diferencias, es de reconocer también que está introduciendo elementos que quiere de alguna forma ser protagonista activo de la transformación energética en Canarias. Por lo tanto, los males que se han cometido, los errores que se han cometido en el pasado, es achacable tanto a las empresas, pero también a las administraciones que no hemos sido capaces de seguir. Claro, no tengo es duda. decir, si nosotros diseñamos en el 2006 una planificación energética que consolida el papel de Endesa como actor protagonista del sistema eléctrico canario, pues ello de maravilla, ¿no? Es decir, por lo tanto,
culpa de todos, no solo de la parte privada. Tengo con otro vídeo, si no te importa. La formación a día de hoy que se da para las personas que están en situación de desempleo básicamente funciona por necesidades de mercado. No funciona por las necesidades que tienen esas personas de desarrollo personal y profesional. El propio plan de resiliencia económica, presentado por el Gobierno de España hace unas semanas, ya hacía un diagnóstico acerca de las políticas activas de empleo. Unas políticas activas de empleo que no han sido del todo eficaces, lo dice el propio plan de reactivación. Esos dineros de empleo van unidos a la transición ecológica, pero tiene que ir también unido a un cambio de valores y un nuevo liderazgo en las políticas activas de empleo. Yo creo que esa es un poco la clave, que todos estemos de acuerdo en mejorar la situación de las personas, porque la prioridad de todo el mundo en esta sociedad, desafortunadamente, es trabajar para sobrevivir. Pues actuemos a través del trabajo para ese cambio ecológico. El cambio climático también traerá el cambio de algunos paradigmas, ¿no? Por ejemplo, en el empleo. Habrá menos empleo en algunos sectores, pero más empleos en otros. El balance va a ser positivo. Las oportunidades en torno al empleo verde van a ser oportunidades en las que Canarias se puede favorecer. La estructura social de Canarias, desde el punto de vista de niveles de renta, es la que es, es de las más bajas a nivel estatal. Y por lo tanto, esta transición ecológica entendemos que puede ser un elemento importante para, dentro de nuestra estrategia de transición justa, dar oportunidades para recolocar una mano de obra en sectores donde actualmente no existen. Y eso también estamos de mano de la Consejería de Educación. Te voy a poner otro vídeo. Para que vean que si el reciclaje se recompensa, esta maquinita me pasa tickets que después se convierten en plata para usar en el supermercado. Entonces, y nos dio un ticket por 7,48 euros para usar en mucha comida. Bueno, la máquina de reciclaje lo que consiste es la recogida selectiva, ¿vale?, de productos de tanto botellas de plástico de bebidas o de latas de aluminio, ¿vale? Lo que se consigue es que el ciudadano a la hora de reciclar reciba un incentivo y que lo pueda gastar en los comercios del pueblo. En este caso, la financiación es destinada desde el ayuntamiento, es municipal, donde a través de una partida presupuestaria destinada al comercio local para todas aquellas campañas, pues se define de ahí parte de esa partida, fomentando el hecho de que venga el vecino, introduzca su botella de PET o de metal, obtenga un ticket por X cuantía y que le beneficie al comercio local. Por cada lata de aluminio de refresco paga 10 céntimos y por cada botella de plástico paga 5 céntimos. El pueblo ya de por sí está concienciado, pero con este tipo de máquinas se va a concienciar mucho más. Casi siempre suele haber negocios detrás del tema del reciclaje. En este caso, pues el negocio está en las latas de aluminio. ¿Vale? El plástico también debería ser un negocio si se llegara a fomentar de poder fundirlo y hacer hilos, pues, para hacer ropa o para hacer cualquier otro tipo de producto que se pueda reutilizar. Actualmente aquí en Canarias no creo que sea así. Creo que los ayuntamientos deberían de unirse, ¿vale?, y apostar por este sistema de reciclaje. Otra forma de reciclar, pero que también esto sea un adicional, lo que pasa es que el coste es elevado de la adquisición de este tipo de máquinas y supone un gasto elevado para ayuntamientos como el nuestro. ¿Y qué le dirías tú a las personas de Canarias que consideran que reciclar es una pérdida de tiempo porque nos engañan los operadores que han ganado los concursos, nos engañan las instituciones con campañas promocionales de lo bueno que es separar y reciclar? El reciclaje es algo por lo que tenemos que apostar. Pero por encima del reciclaje, por lo que hay que apostar es por la primera R, reducir. Es decir, intentar reducir la generación de residuos que actualmente, de todo tipo, absolutamente de todo tipo. ¿Existe un lobby del reciclaje? Sí, existe un lobby del reciclaje, como existe un lobby en muchas materias, pero el reciclaje concretamente existe. Yo soy muy crítico con Ecoembes y hemos sido muy críticos con Ecoembes. Ecoembes no... ¿No lo forman al final los principales productores de plástico? Ecoembes tiene... ¿Qué sucede?
Bien es cierto que ahora habían contenedores amarillos, en un momento determinado, por cada envase tiene un puntito que se llama el punto verde. Eso significa que en el caso de Ecoembes se le ha dado, Ecoembes ha cobrado a esa empresa una cantidad. Y Ecoembes recopila, hace una recaudación por todos los envases que tienen ese puntito verde. Y con esa recaudación lo que tiene que hacer es reciclar lo que está solo en el contenedor amarillo. Yo, cuando compro una lata, pues a lo mejor si no soy consciente, no la tiro en el contenedor amarillo, la tiro en el contenedor gris. De esas Ecoembes no se ocupa. No quiere saber nada, si no están muy limpias. Solo la del contenedor amarillo, que hasta hace poco era muy poca la fracción. Por lo tanto, esos son los gastos que tiene Ecoembes. Los ingresos son fijos. Y los gastos, a medida que el contenedor amarillo ha ido creciendo, los ingresos son fijos, pues el margen de beneficio se le ha ido reduciendo. Porque hay que reciclar más. Ojo aquí, que la gente cada vez intenta comprar menos envases. Por lo tanto, los ingresos también le van bajando. Por lo tanto, suben los gastos de manera importante, se van reduciendo los ingresos, el margen de beneficio se puede acortar. Pero lo más importante es de eso. ¿Alguien recuerda alguna campaña de Ecoembes donde se ve el plástico que recuperan del contenedor amarillo? ¿Cuál es el ciclo? ¿Dónde se trata? ¿Cuál es la industria que lo convierte en materia prima para volverlo a reutilizar? Yo no la recuerdo. ¿Se va a actuar para resolver esto? Claro, se va a actuar primeramente intentando decir a Ecoembes que las cuentas tienen que estar claras. Pero en segundo lugar, reduciendo. Y en tercer lugar, emitiendo el sistema de depósito, devolución y retorno. ¿Y podrá la reacción, la lucha contra el cambio climático, contra la emergencia climática, vencer a la economía tradicional? Sí, además... las grandes potencias del petróleo. Eso es lo que voy. Si nos fijamos, las potencias del petróleo están empezando a redirigir su campo de acción, su hoja de negocio a las energías renovables. Creo que eso también está sustentado, aunque el petróleo tiene sus días contados, es decir, el volumen que hemos hecho, claro, la reserva, más que la reserva es un mercado muy oscuro, porque no hay una garantía de cuáles son las reservas. Esto no es como en el banco que te ven... Si no se acabaran las reservas, ¿habría un cambio de paradigma energético? Yo creo que no. Estamos perdidos, ¿eh? Yo creo que no. Bueno, el hombre es el único animal en el planeta Tierra que consume recursos por encima de la satisfacción de sus necesidades. Y bueno, esas son las consecuencias que tenemos a día de hoy. Recursos como el mencionado, el petróleo, material esencial para el plástico, que como todo lo que se produce en exceso, termina en sitios en los que no debería, como el mar. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs. Y ahora nos enfrentamos a una nueva amenaza, aún en estudio, la de los microplásticos. Des reflets changeants sous la pluie. Nosotros somos del grupo de investigación EOMAR, llevamos ecofisiología de los organismos marinos, llevamos desde 2015 estudiando la contaminación por microplásticos en Canarias, empezamos haciendo una evaluación en playas, en superficie del mar, en los organismos marinos, pero nuestro objetivo final es poder determinar si estos microplásticos que ya vimos que se han incorporado a la cadena trófica tienen algún impacto tanto para la salud de los organismos marinos o incluso para la salud de los seres humanos. Este es nuestro objetivo final y el muestreo consiste en marcar un cuadrante de 50 por 50 y recoger todos los microplásticos superficiales. Hemos encontrado muestras de más de 300 gramos de microplástico por metro cuadrado de arena. Esos puntos de concentración se deben a que fundamentalmente las costas de orientación norte y noreste reciben todas las basuras marinas procedentes de la corriente de Canarias, que es una rama descendente de la corriente del Golfo. Entonces todas estas playas tienden a acumular estos desechos, sobre todo playas de arena, pues acumulan todas las basuras marinas y específicamente microplásticos, que son plásticos con tamaño menor a 5 milímetros. La mer.
Hicimos 2 estudios. Uno fue en caballas salvajes compradas en cofradías de Lanzarote y de Gran Canaria, y encontramos que el 78% de las caballas tenían microplásticos en el estómago. Y este año, recientemente, hemos publicado un estudio en lubinas de cultivo, de jaulas, ¿no? Es decir, que están en el mar, que también vimos que tenía en un 65% microplásticos en el estómago. Estos microplásticos son fundamentalmente fibras sintéticas procedentes del lavado de la ropa, por lo tanto, estos microplásticos están en el mar y van a llegar a los organismos marinos, sea que estén en una jaula de cultivo o sea que sean organismos salvajes. Nosotros no nos comemos el estómago de los peces. Entonces, realmente no estamos comiendo microplásticos a través de los peces. ¿Qué pasa? Hay otro problema asociado a los microplásticos, que son los contaminantes químicos que tienen adheridos a las paredes. Estos contaminantes químicos sí se han visto que son distintos tipos. Hay pesticidas, que son disruptores endocrinos, que podrían afectar la salud. Y lo que no sabemos es si esos contaminantes químicos pasan desde los microplásticos hacia el tejido. Es en lo que estamos trabajando, es lo que estamos estudiando, pero todavía no hay evidencia científica para comprobar esto. Por eso no queremos ser alarmistas y en ningún caso hemos dicho ni que comer pescado represente un riesgo para nuestra salud, ni mucho menos. Lo que sí es verdad que es impactante que ya los microplásticos estén en la cadena trófica marina. El plástico de usar y tirar, la cultura de usar y tirar es la que nos ha llevado a esta situación. Se producen anualmente más de 400 millones de toneladas de plástico y de esas se estima que unas 8 millones de toneladas llegan todos los años al mar. Con esos niveles de producción no va a haber solución a este problema, y este es uno de los mayores problemas medioambientales a los que se va a enfrentar la humanidad. Entonces tenemos que buscar una solución a corto plazo, que es reducir este consumo de plástico. Los humanos somos resilientes, sí, pero también somos animales de costumbres y nos hemos acostumbrado al uso diario de toneladas de plástico. ¿Estamos mentalmente preparados para cambiar? A veces, cuando pasas por un periodo difícil de tu vida, sales con muchas más capacidades y más fortalecido, ¿no? Hola. Vaya. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto es gofio. ¿Es gofio? Qué rico. Maravilloso. Huele súper bien. Oye, Antonio, ¿y la resiliencia es una virtud con la que se nace o es una actitud que se puede adoptar y se puede aprender durante la vida? Bueno, se puede aprender, sí. Se puede aprender porque tiene que ver con una visión sobre los procesos, sobre las dificultades. Si ahora vivimos en una sociedad donde las dificultades queremos que sean las menos posibles, ¿no? Eso también genera que las personas no desarrollen todas sus capacidades. Pero es verdad que cuando hay una situación difícil, normalmente ponemos en marcha todo lo que llevamos dentro. Y eso hace que salgamos fortalecidos. Por tanto, sí, puede ser una actitud también ante la vida. Y ante el cambio climático, ante la amenaza climática, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cómo afecta la amenaza climática a nuestro bienestar mental? Bueno, amenaza de muchas maneras, ¿no? Y amenaza desde el punto de vista del estrés, ¿no? El que haya constantemente una sensación de que hay una amenaza. Cuando estás constantemente preocupado por un suceso que va a venir y a la vez tienes sucesos a tu alrededor que están ocurriendo, sucesos adversos me refiero, llega un momento que desconectas de la preocupación, porque tenemos una capacidad de preocupación limitada. Entonces, un suceso que va a ocurrir dentro de unos años, además que no es contingente, que no es inmediato, y que además no está ocurriendo en nuestro ámbito geográfico más cercano, lo que puede hacer es que
desconectemos de esa preocupación, que es lo que ha pasado con el cambio climático. El cambio climático se ha comunicado de una manera en la que los efectos se habla de 2050, 2030. Eso para un ser humano, para nuestra mente, es un plazo demasiado largo. Horizonte lejano. Es un horizonte muy lejano, efectivamente. Entonces eso hace que nos cueste mucho afrontarlo. Pero lo hacemos por salud mental, para no tenernos que preocupar, perdona por la expresión, para no tenernos que preocupar por algo que creemos que está lejano, porque en realidad 2050 está a la vuelta de la esquina. Totalmente. Y tenemos unos hijos y unas hijas que lo van a heredar. Que lo van a heredar totalmente. Pero lo hacemos por autodefensa, por un mecanismo de autodefensa. Es un mecanismo de autodefensa totalmente. ¿Y el negacionismo? ¿Cómo encajamos desde el punto de vista psicológico el negacionismo? ¿Es también un mecanismo de autodefensa o una tocada de narices permanente? Bueno, hay varias cosas muy interesantes del negacionismo. La primera es lo que decíamos, la capacidad de preocuparnos. Pero también ocurren otras cosas, que es el mensaje ecologista y el mensaje del cambio climático empezó en un sector ideológico concreto. Entonces podemos deducir que el negacionismo empezó como una especie de confrontación ideológica. Bueno, digamos que el mensaje empezó en un sector, un espectro político, digamos, muy concreto, y eso hizo que el sector o el espectro político contrario empezara a identificarse con ideas contrarias, opuestas. Entonces, frente a una idea de estamos cargándonos el planeta y tenemos que hacer algo, se opuso un mensaje de esto no existe en realidad, se puso en duda muchas cosas, y además hubo otro error bajo mi punto de vista desde el ecologismo, que fue plantear la dicotomía economía o sostenibilidad. Crecimiento económico frente a sostenibilidad. Por suerte ese mensaje está cambiando ya, ahora se habla del Green Deal, ¿no? Como una oportunidad de crecimiento económico a través de la sostenibilidad, precisamente, pero en un momento determinado lo que ocurrió fue que se opuso ese mensaje. Y claro, tú de un ecologista esperas perfectamente que diga ese tipo de cosas. Lo que yo echo de menos es que hable de la sostenibilidad otro perfil, que hable un empresario, por ejemplo. Un liberal. Efectivamente, un liberal. Que hablen gente de la que no te esperas ese mensaje y que por tanto adquiere ese mensaje mayor notoriedad y credibilidad. Entonces necesitamos, esto no es una lucha ideológica, entonces necesitamos que haya aglutinar a la mayor parte de la sociedad, al margen de sus ideas políticas, económicas, etc. A la espera de que llegue el día en que esa unión global haga frente al cambio climático, hay personas que han decidido dar pequeños pasos con los que pretenden marcar el camino. ¿Es posible vivir generando menos residuos? Pues comprando en envases reutilizables, comprando a granel, y vas a la tienda, llevas tu envase, allí te lo taran y te pesan simplemente el contenido, que es lo que a mí me interesa comprar, ¿no? También pues, comprando fruta y verdura, alimentos primarios, ¿no? Es mucho más fácil así poder comprar sin envase y no generar ese residuo. Y pues este otro envase que podemos reutilizar, ¿no? Yo tengo alguna bolsita de estas de alguna vez que he comprado y no tenía suficiente bolsa, pues la aprovecho ya para la siguiente vez. Y así tengo mi bolsa de la compra preparada con las bolsitas pequeñas para poder comprar con mis propios envases y ir reutilizando. Se trata de ir poniendo conciencia en las actividades cotidianas de la vida, el consumo pues, de alimentos, higiene personal, productos de limpieza, como ese hábito cotidiano
tiene unas implicaciones pues, sociales, medioambientales, en la salud. Hay comercios y hay negocios que están ofreciendo productos sin envases, quiere decir que hay también más demanda. Entonces, pues en ese sentido tengo esperanza, ¿no?, de que haya más gente sumándose a generar menos residuos. Deberíamos primero pasar por todas las fases previas de rechazar, reducir, reutilizar, para no tener que luego lidiar con el problema del reciclaje, que tampoco es el mayor de los problemas. El mayor problema es que casi todo luego va al vertedero y al final la humanidad está tratando la basura pues metiéndola en un hoyo bajo la tierra, ¿no? Y entonces creo que la solución pasa por modificar los hábitos y que generemos menos basura y que no lleguemos a tener que meterlo en un hoyo debajo de la tierra. Este estilo de vida es una forma de resiliencia medioambiental. Sí, aunque todo lo que yo hiciera no sirviera para nada, porque no llegamos a una masa crítica que realmente se esté preocupando de esto y esté haciendo un cambio para que no dañar más el planeta, yo en mi conciencia estoy haciendo lo que considero, ¿no? Al margen de que se cumplan objetivos que me encantaría, pero no depende tanto de mí, pero lo que puedo hacer es vivir como yo siento en conciencia, ¿no? Cientos de personas murieron a principios de mes en Norteamérica por una inédita ola de calor que rozó los 50 grados. Los científicos llevan años avisando de que esa será una tendencia creciente. Lugares como las Islas Canarias, con un clima y unas condiciones naturales que suponen nuestra materia prima principal, pueden sufrir severas consecuencias si no se actúa en todos los frentes. Porque la verdadera pandemia del siglo XXI es la emergencia climática. A ella se asocian enfermedades como la que estamos padeciendo, los movimientos humanos huyendo de la sequía, de la escasez y de la hambruna, la generalización de graves problemas para la salud y el deterioro irreversible del planeta. El momento de actuar es ya. Baby, if I